quiero que por favor cierre sus ojos para que el Espíritu Santo tome control de esta hora. Yo sé que necesita usted un mensaje, necesita oír palabra de Dios, porque tiene problemas, ¿o no? Como le he dicho, lo dije el día de esto, estaba predicando, no me acuerdo, el martes pasado, el Señor dijo: en el mundo traeréis aflicciones, pero confiad y con todo el vencido al mundo. Amén. Les dio esa esperanza a los discípulos, porque él ya tenía que partir, y les dijo: estoy bien, pero no se preocupen, he rogado por ustedes, les dijo, y por los que han de venir con esto. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Espíritu de Dios para que tome el control de esta hora. Señor, reconocemos que tú sos el Dios de este lugar. Esta obra es tuya, como tu palabra dice, Señor. No quieres sacrificios, sino que lo que quieres es corazones contritos y humillados, arrepentidos, postrados ante ti, Señor, para poder limpiar, porque estás harto del legalismo, estás harto de las fiestas solemnes, como dice Isaías. Estás harto, Señor, de todos esos sacrificios. Pero Padre, a esta hora queremos poner nuestro corazón aquí. Queremos empezar a humillarnos a través de oír tu palabra de Dios, y queremos poner nuestros oídos, Espíritus de Dios, atentos a lo que viene. Hermano, dígale: Padre, háblame, Espíritu de Dios, háblame a través de este mensaje. Propongo y dispongo mi corazón y mi mente para poder recibir de ti con mansedumbre y con humildad. Espíritu Santo, reconozco como predicador que es imposible transformar la vida de una persona a través de una palabra, pero sí sé el poder tuyo transformador por el poder de esa. La transformación la haces tú, yo solo hablo de lo que tú pones en mi corazón. Por eso tengo la certeza y la convicción de que tú vas a impactar esta palabra y que van a haber vidas transformadas, porque tú lo vas a hacer. Porque si algo sale bien, Espíritu de Dios, la gloria y la honra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, por favor. Hermano, los problemas económicos han sido anteriormente, son en la actualidad y seguirán siendo en el futuro disparadores o fuentes de relaciones rotas. Ojo lo que voy a decir. Los problemas económicos a lo largo y la historia del ser humano y del hombre ha servido de disensiones entre familias. Usted no tiene ni idea de las cosas que hemos visto, que yo he visto como abogado, cuando se pelean herencias, familias, no tienen ni idea. Todo eso por plata. ¿Sí? Matrimonios se han disuelto y hay divorcios a causa de no manejar bien las finanzas, o no tener claro los conceptos. Sociedades anónimas entre amigos, hay amistades que se han disuelto por problemas económicos, por problemas financieros. O sea que las finanzas, como le dije al principio, fueron anteriormente, desde el principio, son en el presente y serán en el futuro siempre un problema, habrá un problema. Hasta este día yo voy a terminar una serie de mensajes que yo le he hablado de la prosperidad. Yo le he enseñado a través de casi 2 meses cómo usted puede ser próspero. Usted no puede alegar ignorancia de cómo yo puedo manejar las finanzas, cómo debo de hacerlos, y usted no puede decir no sé cómo, cuáles son las prioridades y qué significa el dinero. Hermano, le enseñamos que no todo es plata. Le enseñamos, hermano, que hay cosas que son primero que el dinero. Hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que son de mayor valor. Yo he dicho que el dinero sí es importante, pero no es vital para la comunidad. Algunos, dice la palabra de Dios, por amor al dinero se desviaron de la fe. Y es cierto, el dinero sí es necesario para comprar, vestir, pero no es vital para vivir. Entonces establecimos que hay que honrar lo que tenemos que honrar. Ese principio de honrar a tus padres, yo creo que eso quedó bien grabado en los corazones de la iglesia. Y yo estoy seguro y sé que hubieron muchos
relaciones de padres e hijos. ¿Se acuerda de esa palabra con Juan? Cuidadito con ese pecado. De declarar algo para Dios con tal de excluir una responsabilidad que tiene con su padre. Ese es el legalismo, esa es una tradición que los judíos habían inventado para exonerarse de ayudar a sus padres. Y el apóstol Pablo dijo, Efesios 6:1 dijo, ustedes quieren ser bendecidos, honren a sus padres. Es el primer mandamiento con bendición y con promesa. Ustedes quieren vivir bien y tener la vida en esta tierra, honren a sus padres. Esa es la clave fundamental. Y también vimos el culpar a Dios. Si algo abre puertas, señores, y abre ventanas de los cielos, es culpar a Dios. Acuérdense de Capernaum y de la sangre. Jesús, después que vino lleno del importante del Espíritu Santo, después de la prueba, que fue el desierto, guiado por el Espíritu de Dios, salió lleno del desierto y fue a Nazaret, a su lugar, a su tierra natal. ¿Y qué pasó? Lo desecharon, querían matar. ¿Cuántos milagros hizo? Y uno. Fue a Capernaum, dice el mismo capítulo de la Biblia, en el Evangelio se usa Lucas, y en Capernaum se volvió loca la gente por todos los milagros y las liberaciones que el Señor hizo. Es más, no lo querían ni dejar ir. Y el Señor les dijo, no, hay otras ciudades donde tengo que ir, donde tienen que tener esta bendición. Porque hizo muchos bienes y porque hizo muchos milagros. ¿Pero por qué? Porque le dieron su puesto, porque lo honraron. Porque sí, este es Dios de verdad. Y el Señor abrió las ventanas. Y hablamos de que también hay préstamos pedidos. Y uno de esos es el que da al pobre, a préstamos. Y desarrollamos ese principio el domingo pasado. Y quedamos claros. Y hablamos del tiempo. Hablé de dinero, ¿cierto? Pero hasta ahí, hasta el domingo pasado, le hablé de dar plata. ¿Sí o no? Y espero que Dios haya hablado a su corazón. Porque si algo es de Dios, es una décima parte de lo que usted quiere. Amén. Pero ahora quiero concluir estos mensajes de la prosperidad verdadera no con métodos ni con fórmulas, porque yo siento que en el cristianismo no hay 2 más 2. En el cristianismo es desarrollar principios. Y yo estuve analizando lo que es un paradigma. Mire, un paradigma es una forma, es un modelo, es un patrón de cómo yo he hecho las cosas a lo largo de mi vida. O sea, un paradigma es eso, es un modelo. Un paradigma es un patrón de hacer las cosas, es un paradigma. Entonces, el paradigma lo que hace es el lente o la lupa, ¿ya? O el telescopio con el cual yo veo la realidad que me entorna. O sea, dependiendo del paradigma, dependiendo ese patrón de vida que yo he tenido y he desarrollado en mi vida, y cómo me ha hecho ver la realidad de mi entorno, yo he tomado las decisiones. Y las decisiones han sido buenas o malas, pero han sido basados en esos paradigmas que usted tiene, en ese modelo, en ese patrón. ¿Sí está conmigo? Y mire, y si el paradigma está malo, por más que se esfuerce, las cosas no van a salir. Yo ponía un ejemplo de las 8 de la mañana y decía, como que su meta sea llegar a San Miguel, a la ciudad de San Miguel, que por cierto, pidieron la gloria. Los santanecos, los santanecos, como si alguien vive en Santana y es aguilucho. Pero puede ser otro tema. Está como que usted vaya a San Miguel y usted tenga una dirección ir a San Miguel. ¿Está conmigo? Usted agarra el mapa, usted llega y el mapa que usted tiene dice San Miguel, pero en realidad hubo un error de imprenta, que solo le pusieron San Miguel arriba del mapa, pero en realidad es el mapa de los sultanes. Entonces, por más, mi hermano, que usted quiera llegar, por más que quiera ser guiado, usted quiere, según usted esté en San Miguel, pero el mapa no es de San Miguel.
Los paradigmas son esos mapas que han dirigido tu conducta y han tomado las decisiones. Entonces lo que yo quiero cerrar estos mensajes de la prosperidad es diciéndote que eso hay que cambiar valores, principios, y hay que cambiar paradigmas. Quizás por eso tu economía está como está, porque cómo has visto y cómo has querido llegar a tus objetivos han estado malos. Hermano, y has trabajado arduamente, y has hasta diezmado quizás, y ofrendado, pero bajo los principios de la Biblia. Ya te enseñé, te mostré bíblicamente lo que es la verdadera prosperidad. Ahora te voy a decir cómo tú tenés que dar, qué principio tengo que desarrollar yo para dar, qué paradigma tengo que cambiar. Yo creo que usted busque primeramente en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 de Corintios 8, del 1 al 5, 8, 1. Lo voy a leer, y en la medida que yo le voy a leer estos versículos bíblicos, al final de esta cita bíblica, yo le voy a decir qué principio debe desarrollar usted para que tenga una facilidad para dar. ¿Está conmigo? Es que el problema que tenemos es que no sabemos cómo dar. ¿Qué debe regir mi vida? ¿Qué principios, qué valores debo de tener? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Qué debo de hacer para poder yo ofrendar y diezmar y ayudar en tiempos de dificultad? ¿Está conmigo? Y dice el Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo fundó iglesias en Macedonia, y ahí está la de Filipenses, etc. Macedonia está por Grecia, a un costado de Grecia. Y miren dos, que en grande prueba de tribulación, ¿está conmigo? Entonces quiere decir que en la iglesia de Macedonia había una unción, había un despertar dadivoso. Y no obstante la tribulación, o sea, la grande prueba de tribulación, o sea, los problemas sociales, los problemas familiares, la tribulación es una angustia, la tribulación es una desesperación, es un problema, es un miedo. La tribulación es algo que tu cuerpo, que tú no estás bien, estás atribulado, estás afligido, estás preocupado. O sea, en otras palabras, estás en un problema. Gracias, pastor. Estás en un problema, estás conmigo. Esa iglesia de Macedonia, dice el apóstol Pablo, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo. Imagínense, ellos abundaban en gozo, en esperanza. Ellos abundaban, no importa, y no obstante el problema familiar y lo que los estaba angustiando, ellos abundaban en gozo. Les he explicado qué gozo. Gozo no es alegría, gozo es esperanza. Que Dios está allí en el problema que usted tiene. Entonces estos hermanos de Macedonia, el apóstol Pablo los alaba y los escribe, y escribe el nombre a los hermanos de la iglesia de Macedonia. Un gran espíritu de devosidad del Espíritu de Dios estaba en ellos, y no obstante emproblemados en enfermedades. A saber si había bastantes leprosos o cancerosos ahí. A saber si todos los hijos de rebeldía, yo no sé, pero lo que dice la palabra de Dios, que dice que en grande prueba de tribulación, mire, la abundancia de su gozo, y mire lo que dice más abajo, y su profunda pobreza. Sobra de dinero. La condición económica del pueblo de Macedonia era tanto que el apóstol Pablo dice que tenían una profunda pobreza. O sea, quizás en realidad no estaban preocupados como algunos de ustedes. ¿Y cómo voy a pagar el teléfono? ¿Y cómo voy a pagar el Samsung 5? ¿Y cómo voy a pagar lo que está malo? Lo que estoy llevando a la realidad de iglesia es que a veces nosotros nos preocupamos por tonteras. ¿Y cómo voy a pagar el cable? Me van a quitar el cable, y no te preocupas si te
tenés comida en la mesa, no, pero tú, o sea, los hermanos de Macedonia, el apóstol Pablo los exalta porque dice: de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza según su generosidad. ¡Qué tremendo, Señor! Miren, abundaron en riquezas de su generosidad. Algo complicado contra el tuyo. Afligidos, preocupados, maltratados, quizás marginados, quizás un montón de divorcios, hijos en rebeldía, hijos en droga, hijos en alcohol, insujeción a sus padres, rebeldía en las iglesias, divorcios, pleitos, las familias donde están unidas desunidas, en pleito, mujeres en insujeción, maridos tratando como trapo de trapeador a las mujeres. O sea, había un solo problema, pero y súmele sin plata. Pero tenía una característica que sorprendió al apóstol Pablo: abundaron en la dadivosidad, en generosidad, abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí dice el 3: pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Quizás hasta lo último, como la viuda, ¿verdad? Si no tengo, sino que solo tengo este puñado de harina, ¿ya? Y este poco de aceite. Y viene el profeta y le dice: dame de comer. Quizás así están. Quizás están como: voy a pagar la luz del teléfono. Pero vieron más allá de sus fuerzas, es, en otras palabras, más allá de lo entendible humanamente, más allá de lo ilógico, más allá de lo objetivo, más allá de la realidad humana. Estás aquí, iglesia, más allá de la realidad humana, porque dice el apóstol Pablo, dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Iglesia de Macedonia, ojalá fuera la iglesia de Macedonia, ese fue el nombre. Y dice, pidiéndonos, ojo iglesia, con mucho ruego, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Señor, quizás andaban atrás del apóstol Pablo: Pablo, por favor, toma mi vida. Pablo, toma mi ofrenda. Pablo, llevarla para que la obra siga adelante. Porque nunca se les quitó. Hubieron cosas que ellos sabían que era más importante que su necesidad física primaria. Sabían que la bendición que ellos habían tenido de haber fundado la iglesia allí en Macedonia sirvió para renuevos, conversiones. Allí donde el Señor empezaba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entendieron que había otras cosas. Quizás por eso seguían a Pablo y no les importaba su situación económica actual. No les importaba que si tenían 3 tortillas y Pablo necesitaba 4, le daban las 3 tortillas. Aquí decían, ojo lo que está diciendo la palabra de Dios. Le rogaban. Así dice, no dice así. Quiero ver, quizás me equivoqué yo. Pero dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, era un privilegio para ellos dar, para la obra obviamente, y para los santos. Ellos, con tal que el evangelio siga, con tal que sigan levantándose más ministros, con tal que se sigan enviando más obreros, con tal que se sigan haciendo más campañas evangelísticas, más campañas de sanidades, con tal que se sigan levantando más evangelistas, más profetas, ellos lo escatimaban. Daban de lo poco y de lo nada, y perseguían a Pablo. Aquí, pero ¿sabe por qué esa contradicción? Y es el principio que el versículo 5 dice, de lo que usted tiene que tener claro en su mente. Antes, mire, deje de dar pisto ahorita, deje de dar dinero. Todo lo que le voy a decir. Quizás nos vamos a ir de quiebra, pero es la verdad de la palabra de Dios. Pero como esta es una obra de Dios, Dios la va a sostener con su plata o sin su plata. Amén. Pero quiero ver ese principio en su vida.
Porque no sirve de nada que usted ansiosamente venga a dejar $3,000 mensuales. No sirve, Señor. Bueno, venga a dejar lo que yo lo voy a ocupar. Pero ojo, ¿sabe por qué esta iglesia de Macedonia no le importaba y no está animada? Mire, no lo convencieron 2 semanas, 2 meses para aclararle al pueblo que ofrendaran entre hijos. Ellos no les importaba. ¿Saben? Ellos no se fijaban en los detalles. Ay, es que el pastor ahora estaba corto, el otro pastor estaba flaco. Entonces, ¿cómo está todo ahí? ¿Nos vamos a poner gordos o flacos? ¿Ah? Es que la pastora está en la entrada. ¿Por qué nos presentan? ¿Y qué? Son los detalles. Ay, no, es que la iglesia ya pusieron el árbol de Navidad. Aquí quizás Satanás está. Y ahora se les antojó palos secos. Imagínense. ¿Dónde ha visto usted palos secos de Navidad? ¿Ah? Vaya, ahí se. Aquí dice, no se preocupe por eso. ¿Ah? Usted se ha entendido el detalle. ¿Sabe qué me dijo el Señor en el culto de la mañana? Cuando estaba ministrando y lo anoté. Decirles, me dijo el Señor, decirles que yo no quiero cristianos experimentados. Aquí, yo no quiero cristianos con carnet de membresía, o con etiqueta de socios fundadores, o con cristianos que porque dan plata creen que tienen y pueden venir a manosear a un pastor, a un siervo de Dios. Cuidado, no se meta con los siervos de Dios. ¡No se meta con los siervos de Dios! ¡Oh! Porque ellos sabemos que hemos dejado el pellejo y hasta trabajo y privilegio por estar metidos aquí. Y a mí no me paga ninguno de ustedes, a mí me paga el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo a Josué, a todas las tribus dan, pero a los levitas, déjamelos a mí. Esta es mi heredad, esta es mi heredad. Mi jefe es Dios. Mi jefe es Dios. Y por eso, ¿sabe por qué? Porque somos humanos, con libertad y apegados a la palabra de Dios. ¿Ya? Pero ustedes se fijan en detalles por el amor de Dios. ¿Y por qué va a haber culto el 1 de enero? Pues no venga y réstese la bendición, venga y va a salir bendecido. ¿Ah? ¿Sabe cuál fue la clave? De ir y de solo de seguir a Pablo, de que lo perseguía. Pablo, por favor. Y Pablo los pidió, ¿cómo voy a recibir esta ofrenda si no tienen ni para comer? Pero ¿sabe por qué? El pueblo de Macedonia estaba sin ser convencido y no le importaba si el pastor se lo robaba o los diáconos o quien sea, no le importaba. ¿Sabe por qué? Porque miren lo que dice el 5. Y no como lo esperábamos. Ojo, iglesia. Sino que así mismo se dieron primeramente a quién. Esta es la clave. Deje de dar visto y entréguese a Dios primeramente de verdad. Vuelva su corazón a Dios. Declárese en la presencia de Dios por los problemas que usted tiene. Ore por sus hijos. Ore por su matrimonio. Ore por su vida laboral, por su vida espiritual. El Señor ya viene. Y Dios no va a llevarse de los moteles a la gente, ni de los chupaderos, ni de los bares. Dios no se va a llevar a los cristianos de membresía. Dios no se va a llevar a la gente que está medio. Dios no viene con los tibios. Dios no viene con los que andan en matanza. Esta iglesia entendió. Dios viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Usted cree que su diezmo lo va a salvar? No, hombre. No se confunda. Aquí no pagamos indulgencia. Los pecados se lavan por la sangre del Cordero, por un corazón contrito y humillado. No porque vaya mal de mí, pastor, venga, le va a dar $300, $1,000 y perdone mis pecados. Dios me guarde, con Dios me libre, señores. Eso no es asunto mío. Eso lo hace el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que se nos milagros en la cruz del Calvario. ¿Saben qué pasó con esa iglesia? ¿Saben por qué no había que convencerlos? Porque primero se entregaron.
decidieron tener una relación con Dios. ¿Sabe qué dice cuando el Señor le habla a las iglesias en Apocalipsis? Mire, le voy a leer. Apocalipsis, busque el libro de Apocalipsis, yo le voy a decir cuál. Ya sabe cuál es, hermano. 2, 5. El mensaje de la iglesia de Éfeso. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios te está reclamando los primeros momentos cuando lo conociste. Dios anhela tu oración. Dios anhela tu corazón humillado y contrito. Hermano, Dios te anhela en su habitación. Dios anhela bendecirte. Dios anhela consolarte. Dios anhela hablarte a través de su palabra. Dios anhela consolarte a través de la oración. Esta iglesia donde se pone tú eso en su mente es que la relación es con Dios y después viene todo. No es al revés. Yo no tengo que convencerte para dar. Yo no tengo que convencerte para estar aquí. Si nadie, ningún hombre te ha convencido para aceptarlo a Cristo, eso ha sido el Espíritu Santo que te trajo y te arrodilló en un lugar y te convirtió. Fue Él que te convenció de pecado. No la oratoria bonito de ánimo de un evangelista que llena estadios. La obra del Espíritu Santo influenciando en el pecador. Amén. Eso es lo que Dios anhela. Anhela tus noches en la madrugada. Anhela hablar contigo. Anhela hacerte milagros. Anhela hacerte milagros. A Dios no se compra. ¿Sabe quién quiso comprar la ilusión? Simón. Y se la dijo a Pedro, tremendo, le dijo, muere tú y tu dinero. Los favores de Dios no se compran. Claro, eso sí. ¿Cómo? Teniendo una relación con Dios. Romanos 12:1. 1 y 2. ¿Saben qué quiere de ti? ¿Saben qué entendieron eso? Esa iglesia, esos cristianos de Macedonia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, lo menos que puedes hacer con lo que Dios hizo en tu vida, lo menos que el cristiano puede hacer después de haber recibido esa salvación tan grande, después de haber experimentado el nacimiento tuyo dentro de tu corazón, después de haber llorado en la presencia de Dios, lo más que espera Dios de ti después de que tú sabes que no se aferró Él a ser Dios, sino que se bajó a lo sumo, dice la palabra de Dios, y se hizo hombre. Lo más que tú puedes hacer por haber obtenido beneficio tuyo, la victoria de Dios en el Getsemaní cuando lloraba gotas de sangre, porque sabía lo que iba a pasar. Lo más que tú puedes hacer sabiendo que la corona de espinas que se la pusieron y derramó sangre, lo más que puedes hacer con esos clavos que fueron incrustados y esos 40 latigazos menos uno, lo más que tú puedes hacer por todas las injurias, las escupidas que Dios le dieron, los garrotazos, los manotazos que le dieron al Señor, lo más que tú puedes hacer es entregarle tu vida al Señor como media. Eso es un sacrificio vivo, Señor. Aquí estoy presente, que bien ya. El Señor dijo, no quiero sacrificio, quiero corazones. A eso se refiere a lo espiritual. Él quiere que entregues tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón en sacrificio vivo, en arrepentimiento para su boca. En ese canción de cristianos que creen que compran el cielo con plata.
¿Saben qué dice el Señor en 2 Corintios 9? Dios bendice al alegre. Dice, no de con tristeza ni por necesidad. Dios no necesita tu plata. Tú necesitas dar para beneficio tuyo y que redunde y abone en cuentas arriba donde la polilla, la sal, lo que corroe, lo oxidado, no lo da. Por eso, Dios no te quiere a medias. 3 te sirven a Jesús. 1, yo te sigo, Señor. Las zorras no tienen donde ir. Ni las aves, perdón, las aves y las zorras tienen donde ir a dormir. El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. No, lo llamó al Señor y le dijo, Señor. Pero el Señor le dijo, pero sí, Señor, espérame. Le dijo el Señor, tenés que dejar a padre y madre, dijo, para seguir. Al tercero lo llamó el Señor. Llegó, perdón, donde el Señor, voy a seguirte donde quiera que vaya. Veniste, pero deja que primero ponga la mano en el arado, vuelva atrás a despedirme de mi familia. ¿Sabe qué dijo el Señor? Aquel que pone la mano en el arado lo es digno. Dios no quiere que te fijes en detalles, que te quedes con detalles. Dios lo quiere todo. Ser cristiano se paga un precio, Señor. No estoy hablando de dinero. Se paga de dejar tus derechos. Se paga de dejar a un lado tus beneficios. El precio de dejar a un lado las ventajas que tú tienes. Porque así dijo el Señor. El Hijo del Hombre no tiene donde registrar. Dios no te quiere a ti. Macedonia fue inteligente. Primero ellos se entregaron. Aquí, si no te entregas en sacrificio vivo, en oración, en alabanza, en servicio, en ayudar a los demás, en amar a Dios sobre todas las cosas, en servirle, en estar atendiendo a otras personas. Alguien tiene problemas, voy. Hay una necesidad, yo ayudo. No importa que yo me saque. Entonces se trata de tener un ocupado. Eso es, hermano. Eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Cuánto llevo de tiempo? 5 minutos faltan. Ok. Aquí. Pero primero, Dios no quiere que usa tu plata. Los pastores usan tu plata. Dios no necesita. Si algo dice la Biblia, ¿quién es el dueño de oro y la plata? Pero Él quiere bendecirte a ti. Quiere que viva aquí. ¿Esa es la forma? Entregarse a ti mismo. A Él. Y después viene lo que tiene que venir. Ese es el paradigma a desarrollar nuevo. Voy a entregarme yo primero a Él, como Dios te lo ha explicado esta mañana. Si entendiste, dale un aplauso al Señor. Segundo, y con esto termino. ¿Cómo ves tú las cosas que tienes? ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo consideras tu cara, tu casa, tu ropa, tus zapatos, tu negocio? O sea, ¿cómo consideras todo lo material que tú tienes alrededor? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Había 2 negocios en una misma ciudad. Un negocio era familiar. Un negocio había sido transmitido desde el bisabuelo, se lo transmitió al abuelo, el abuelo se lo transmitió al papá y el papá se lo transmitió al hijo. Ese es un negocio familiar. Había otro negocio en la misma ciudad que era una cadena de supermercados o de lo que sea, ¿ya? Cadena de lo que sea, pero había puesto un gerente. El gerente había que administrar un negocio, ¿sí o no? Eso es para hacer el trabajo a otro.
¿Qué quiere? Adiós y te vas cuando el dueño. Ambos tenían problemas serios. Si tú pones un negocio para ganar plata, ¿sí o no? Y no nos demos Willy. Ay, yo voy a poner este negocio para ayudar a los pobres. Mentira. O pones un negocio para ganar dinero y vivir de eso. ¿Sí o no? Es una realidad. Entonces, los dos tenían problemas económicos. Y los dos tenían que tomar solo una decisión, que era la más objetiva, era la más lógica, era la más apegada al negocio. Habían hecho todas las estrategias de mercadeo, habían hecho todas las publicidades, todo lo que tenían que hacer con expertos en cada área, pero los negocios no daban, no rendían ganancia. Vino el gerente, se reunió con su junta directiva y le dijo: señores, esto hay que cerrar, pero hay que cerrarlo ya. Y hablamos de un grupo. Así hacemos. El otro reunió a su papá, reunió a su abuelo y empezaron a ayudar. ¿Qué hacer? Este negocio está. ¿A quién cree usted que va a ser más fácil y más difícil tomar una decisión objetiva y racional y de negocio para cerrar? ¿Al gerente o al dueño? ¿A quién? Por supuesto, cuando tú te consideras dueño de los bienes que no son tuyos, te cuesta hasta dar una camisa usada que no te pones desde hace 5 o 2 años y la tenés hasta llena de moho en tu closet, en tu ropero, porque es mío, esto nadie me lo quita. ¿Ya? Esto es mío. Ni prestas tu carro a tus hijos o a quien sea, porque no me lo vas a arruinar, me vas a arruinar este carrito. ¿Ya? Ni el teléfono le prestas a tus hijos, porque cuando vos te consideras que son dueños de las cosas, no das. ¿Para quién? No das. Pero mire, gerente, cuando usted me puso aquí para administrar, he sido diligente administrador, porque así dijo el Señor a través de la profecía. Sean diligentes en la obra, dijo. No dijo así. Yo lo noté, que no les para mi patata. Se acabó esa baraja aquí, por lo menos conmigo. ¿Ya? Es que si he sido exigente para los pastores, prepárense de ahora en adelante. Si no, vayan a ver en qué grupos se meten abajo, porque los que van a estar a la par mía los 9 van a ir más adelante que yo. Oigan lo que les estoy diciendo, y ya han venido, pero son los primeros que van a quedar sentados. Ya no va a ganar mi esposo, pero bueno, viene el Señor lo que estoy diciendo. ¿Y qué me quedé? En la administración, ¿verdad? Pero me perdí un poquito ahí. Bueno, cuando usted no es dueño, es más fácil. ¿Saben qué? Pero bueno, para ti. Su negocio, no, que ese negocio es suyo. Es que yo soy el mejor arquitecto, se lo he dicho. Hay 40,000 mejor que vos. Más jóvenes y con maestría, hasta doctorado hay. En todo el doctorado ahora. ¿Saben quiénes están ganando más plata ahorita que todos? Las universidades. Eso están ganando bien. Eso están ganando. Si tú te consideras un administrador, no apegado, no hay sentimientos que lacen y unan tus bienes materiales, entonces vas a poder sacar esa camisa pasada de moda, de 40 años que tenés ahí guardada todavía y que la ves suspirar y toda llena de hoyos, ya está despintada, pero como estás aferrado, no la das. ¿Para qué es? Sencillo el otro principio. No te consideres dueño. Porque sabe que dice el Salmo 8. Por eso voy a ir terminando, 8:3. Busque el Salmo, por favor, 8:3. Es el Salmo de David. Salmo 8 dice 3. Cuando yo, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién creó todo ahí? Según eso. ¿Quién? O David. O estaba diciendo ahí, cuando veo mi cielo,
cuando veo la obra que yo hice con mis dedos, cuando veo la luna que yo creé, cuando veo las estrellas que yo formé. ¿Está diciendo de mí eso? ¿A quién está dando el señorío y el poderío? Y Él está siendo dueño de todas las cosas aquí, Dios. Dice, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, que Dios se lo dio. Dios te ha dado todo lo que tienes. Dice esta palabra. Este salmo eso está diciendo. Todo lo que tengo, Señor, es por tu obra, es por tu voluntad, es porque a ti te ha placido. Todo lo que tengo, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi empresa, todo dice aquí. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es porque tú lo hiciste. Amén. Todo lo pusiste debajo de mis pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sabes qué te ha dado Dios? Un poco de dinero para que lo gastéis y lo disfrutéis. ¿Sabes qué te ha dado Dios? Un poco de bienes materiales para que los administréis. ¿Sabes qué te ha dado Dios? Una familia para que las en paz. Pero no es tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? Estoy limpiando que no caiga con otra cosa. O vas a seguir peleando todavía. Es que no has convencido 2 meses y medio. No estoy convencido de que Dios quiera mi plan. Bueno, no problema. Como dice en otra iglesia, el que tiene oído para oír. Yo digo mi cacas. Oye, no estoy diciendo, iglesia. Yo digo mi cacas. ¿Cómo? Hablar de la prosperidad. Allá que tenga oídos, va oído y lo practique, y allá que le dé y le sale por ahí. Primicia. Bueno, aquí vamos a estar. Si solo yo y mis hijos están, aquí vamos a estar. Adorando al Señor a las 4 de la tarde, el primero de enero. Estoy seguro que va a ser el doble de personas que vinieron el año pasado. Dios. Hermano, recuerde, entregue usted mismo. Usted no es el dueño. ¿Sabe qué haga cuando llegue a su casa? Haga una lista de todo lo que tiene y en un papel dígale, Señor, te transfiero y te traspaso todo esto. Hágalo en su casa. Como loco, hágalo, no importa. Échame la culpa a mí, que ya lo hice. ¿Cómo empecé a ganar la carne? Me fui bien desde que entré. ¿Cuántos carros hay? Llegué a la sala, ¿cuántas salas? La sala. Llegué a la cocina, al comedor, hasta el cuarto de la nena se me encuentra ahí. Es lo que tenía. Me imaginé la grada. El cuarto de uno, el cuarto del otro, el cuarto, todo lo puse en una lista. ¿Ya? Puse el nombre de mi bufete y todo, y le dije, Señor, te lo transfiero. Y lo firmé. De ahí no tengo otra. Un ejercicio que me sirvió. El pastor, no me eso. Hablando de usted con Dios. Haga ese ejercicio, transfiere ese negocio. Transfiere todo lo que tiene. Tampoco a sus hijos ahí. Señor, esos no son míos. Tomate, los entrego a vos. Hasta su mujer y su marido, póngale que tú te ahí, como dice el pastor. Ya. Es un palabra del pastor. Gracias. Es el pedazo de marido, ¿cómo se llamó? Toño, ¿eh? Alguien se llama Toño, perdón, pura coincidencia. Es el pedazo de marido que trae arrastrando. Póngalo ahí. Póngame a mí, pues. También es el pastor que tiene que. Póngame a mí, entréguenme al Señor. Pero libérese usted. Aquí, libérese, Señor. Esto es tuyo. Soy administrador. Y si tú lo haces, Dios te va a hacer. Amén. Póngase de pie.